2025 podría ser el año de los mega huracanes. Los meteorólogos han encendido las alarmas y no es por cualquier cosa. Los modelos climáticos indican que estamos en la antesala de tormentas que podrían romper todos los récords. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué hace a esta temporada tan peligrosa? Hoy vamos a desglosar la razón por la que el mundo entero debería estar en alerta máxima. Exploremos juntos. Para entender la magnitud del problema, primero hay que conocer los factores que están alimentando estas supertormentas. En los últimos años, el planeta ha experimentado cambios climáticos sin precedentes. El aumento de la temperatura global no solo ha derretido los polos, sino que ha alterado patrones del viento, modificando la dinámica de los ciclones tropicales. Lo que antes era una tormenta del siglo, podría convertirse en un evento anual. Y 2025 sería la prueba definitiva de este nuevo paradigma meteorológico. Los huracanes se fortalecen con agua caliente y el Atlántico está batiendo récords de temperatura. En 2024, los científicos ya advertían que el calor acumulado en los mares era un presagio de desastres. Ahora, en 2025, podríamos ver estos resultados, es decir, podríamos ver tormentas más grandes, más rápidas y mucho más destructivas. Según los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, en su sigla en inglés, la temperatura superficial del mar en el Atlántico ha aumentado en un promedio de 1.5 grados centígrados en la última década. Este incremento puede parecer pequeño, pero en términos climáticos es una cifra alarmante. Cada grado extra significa más energía disponible para que los huracanes crezcan en intensidad. Pero eso no es todo. La combinación del Niño, la Niña, el derretimiento del hielo polar y patrones del viento inusuales están creando lo que los expertos llaman la tormenta perfecta. Algunos modelos sugieren que podríamos ver huracanes de categoría 6, algo que ni siquiera existe en la escala oficial. El fenómeno del Niño en su momento ha provocado un debilitamiento de los vientos alisios en el Atlántico, permitiendo que las temperaturas se fortalezcan rápidamente sin ser dispersas. Adicionalmente, la desaparición del hielo en el Ártico está alternando los patrones climáticos globales, creando condiciones atmosféricas que favorecen la aparición de huracanes extremos. Las tormentas de 2025 podrían desafiar lo que creíamos posible. No solo serán más fuertes, sino también más rápidas, lo que significa menos tiempo para prepararse. Esto aumenta el riesgo de catástrofes sin precedentes. Un huracán de categoría 6 tendría vientos superiores a los 320 km por hora y podría borrar comunidades enteras en cuestión de horas. A diferencia de los huracanes tradicionales, estas supertormentas podrían mantener su fuerza durante días, afectando varias regiones en cadena. Las zonas más vulnerables a los mega huracanes en 2025 están en el Atlántico y en el Pacífico. Según los pronósticos, las regiones con mayor riesgo incluyen el Caribe. Países como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Haití podrían recibir impactos devastadores debido a su ubicación y la falta de infraestructura resistente. Por otro lado, la costa este de Estados Unidos, Florida, Luisiana y las Carolinas están en la línea de fuego. Ciudades como Miami y Nueva Orleans corren riesgo de sufrir marejadas ciclónicas catastróficas. Mientras tanto, en Centroamérica, Honduras, Nicaragua y Belice ya han sido golpeados en el pasado por huracanes intensos y su vulnerabilidad sigue aumentando. México, por otra parte, en la zona de la península del Yucatán y la costa del Golfo, están en una trayectoria de huracanes cada vez más violentos. Y por último, Filipinas y el sudeste asiático, aunque el foco principal está en el Atlántico, el Pacífico también enfrentaría un riesgo creciente con tifones de gran magnitud. Estas regiones no solo enfrentan la amenaza inmediata de los huracanes, sino también las consecuencias a largo plazo, pérdida de hogares, crisis humanitarias y un impacto económico irreversible. A medida que la crisis climática avanza, una pregunta inquietante surge. ¿Estamos preparados para un mundo donde los mega huracanes sean la nueva normalidad? El clima está cambiando a un ritmo que supera nuestras predicciones. ¿Nos encontramos en un punto de inflexión? ¿Es demasiado tarde para revertir el daño? ¿O aún podemos tomar medidas para frenar la catástrofe climática?
Lo único claro es que la naturaleza no espera. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para lo que viene?